dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí. Son históricamente inigualables los cuidados que la sociedad y las familias de hoy dispensan a los niños. No sé, es impresionante ver cómo padres y madres están todo el tiempo pendientes de sus hijos, de su salud, de su educación, de los detalles de su alimentación equilibrada, de que desde muy pequeños hagan algún deporte, que aprendan idiomas, que no sufran ningún percance, que no se sientan abrumados con nada. Es impresionante. Creo que no hubo ningún momento en la historia de la humanidad en que eso fue tan intenso como lo que vivimos hoy. No digo que nuestros antepasados lo hayan hecho mal, no, ni por asomo. Lo que digo es que en la actualidad los niños reciben un cuidado muy esmerado por parte de sus padres, de su familia, incluso de la sociedad. Hay mucha preocupación, ¿no?, con los niños. Sin embargo, aún así, con todo eso, vemos varios episodios que se supone que ya no deberían existir más. Cosas como el acoso escolar, el sobrepeso en niños pequeños, el que no soporten oír un no, muchas veces la completa falta de respeto y educación básicas con relación a otras personas. El hecho de que muchos van creciendo con esa conciencia clara de que son el centro del universo. Eso todavía pasa, ¿no? Y parece que va pasando cada vez más. Pero todo eso me recuerda, no hace muchos años, hablando con una madre, me decía que había decidido no hablar de religión con su hijo, que prefería que él creciera sin estar bajo tendencias o presiones religiosas y que de mayor sería libre para decidir si quería seguir o no quería seguir la fe cristiana o la fe que fuera. Estoy seguro de que esa es también la opinión de muchos padres en nuestros días, pero también estoy seguro de que ese niño de mayor, si el Señor no interviene en su vida por caminos y medios fuera de su educación familiar, seguramente no tendrá elementos suficientes para elegir libremente, como suponía esa madre, si quiere o no quiere seguir la fe. Solo tendrá suficientes datos y experiencias para elegir la increencia, porque eso es lo que recibió toda su vida. Me acuerdo que le pregunté a esa madre, ¿y por qué lo llevas a un colegio? Deja que de mayor elija libremente si quiere leer y escribir. También me acuerdo hace unos años cuando hubo una gran campaña de evangelización en Barcelona con Franklin Graham, que hablando con uno de los hermanos, ¿no?, pasado unas semanas después de la campaña evangelística, hablando con un hermano que estuvo en el equipo de apoyo, él me comentó que para asombro de muchos de su equipo, más del 80% de los jóvenes que atendieron a la invitación de entregar sus vidas a Cristo eran hijos y nietos de familias tradicionalmente evangélicas de España. ¿Y qué significa eso? Que recibieron una educación cristiana, se apartaron de ella en algún momento por la razón que sea, pero eso estaba en su corazón. Y en ese justo momento entendieron la gracia del Evangelio. La semilla del Evangelio germinó y brotó en sus corazones por la instrumentalidad del Espíritu Santo y de la palabra de Cristo. Me llena de alegría cuando leo el texto de hoy, ¿no? Mateo 19, 14, sobre todo porque en el versículo 13, si tenéis abiertas vuestras Biblias o si las tenéis ahí en el móvil o donde sea, ¿no? Si vais al versículo 13, versículo anterior, y nos damos cuenta de que en los días de Cristo había padres y madres que, igual que hoy, se preocupaban por la fe en la vida de sus hijos. Padres y madres que llevaban unos niños a Jesús, es lo que dice el texto, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Papás y mamás
que sabía de la tremenda importancia de que sus hijos estuvieran a los pies del Señor, que crecieran conociendo a este Evangelio, que disfrutaran, aún siendo niños, y a su propia manera, por supuesto, disfrutaran de una fe sencilla, quizás, un poco elaborada, sin muchas de las teologías y cosas que hoy tenemos en la cabeza, pero genuina, verdadera, legítima, una fe verdadera. Se me llena de alegría el corazón y de gratitud al reconocer que estos padres del texto llevaron sus hijos a Cristo para que fueran bendecidos, porque ellos mismos tenían esa esperanza y esa fe en sus corazones, porque ellos mismos tenían en su corazón esa genuina confianza en el Señor. Transfirieron su fe personal a la experiencia de fe de sus hijos pequeños. Compartieron con los peques su propio corazón entregado. Les estaban dando ejemplo de seguir a Cristo, de un corazón entregado y dependiente de Cristo. Traspasaron a sus niños y niñas su compromiso de seguir y de servir al Maestro. No podemos pensar que mi fe personal es mi experiencia, solo mía, es una experiencia única, y que mis hijos un día tendrán que definir sus vidas ante Cristo como algo que les toca únicamente a ellos. No podemos pensar que la fe no se transmite a la siguiente generación como parte de la gracia de Cristo en la vida de nosotros que creemos y de las promesas hechas por el Padre Celestial. La fe sí se transmite de padres y madres a hijos e hijas. Al igual que cuando hablamos con una persona sobre el Evangelio, y esa persona se rinde a los pies de Jesús. La fe se transmite de un creyente a un no creyente que acepta al Señor. La fe se transmite. Si se puede transmitir la fe de uno que cree a uno que no cree y que pasa a creer, ¿por qué no podemos pensar que los hijos no van a heredar, no van a recibir esa misma transmisión por el ejemplo, por la enseñanza, por el ambiente, por la iglesia de sus padres? La fe sí se transmite. No podemos pensar que el Evangelio es algo que se pasa a los peques el domingo por la mañana únicamente en la iglesia y que la vida cristiana en familia no tiene mucho que aportar en todo ese proceso de transmisión de la fe. No podemos pensar de esa manera. Si por un lado me quito el sombrero a estos padres del texto, por otro me preocupa tremendamente la actuación de los discípulos en aquel contexto. Porque dice la palabra, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Me pregunto tres cosas. La primera, si me es posible entender el por qué reprendían a los padres y las madres que llevaban sus hijos a los pies de Cristo, siendo ellos mismos seguidores de Cristo. ¿Por acaso pensaban o pensarían ellos que los niños molestan al Señor? ¿O que Él estaba cansado de tanta gente a su alrededor y ahora vienen estos padres con estos niños aquí molestando al Señor? No me parece. Segunda pregunta, si no les interesaba personalmente hablando que sus hijos también llegaran un día a seguir al Maestro, pues ¿será que eso justifica impedir a los demás de que lo hicieran? Y la tercera pregunta es, si sigo yo o seguimos nosotros estos mismos pasos de nuestros antiguos hermanos en Cristo. ¿Hasta qué punto somos bendición o somos un estorbo a nuestros propios hijos y a los demás niños de las familias de nuestra iglesia? Al bautizar a un niño o una niña, el pastor le pregunta a la iglesia, ¿no?, como lo hicimos esta mañana, si lo recibimos como miembro, aún no comulgante, pero sí como parte integrada de la vida de la comunidad. También somos preguntados en esa ceremonia si nos comprometemos sobre todo
con nuestro propio ejemplo de vida y de fe, a ser de apoyo a los padres en la transmisión de la fe de sus hijos. Eso se nos pregunta a todos nosotros. Al bautizar a un niño o una niña, por lo tanto, asumimos todos nosotros el rol de padrinos y madrinas de estos niños. Que la fe brote en sus corazones es también parte de nuestra misión como iglesia apostólica que somos, como cristianos que somos. Pero la palabra de Cristo que nos toca meditar hoy, esta que la tenemos aquí, dejad que los niños vengan a mí, es una palabra profunda y bonita, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Llama mucho la atención la palabra dejad. Es un verbo, ¿no? Y es fuerte, dejad, dicha por Cristo a sus discípulos. En la versión del Evangelio de Marcos pone claramente lo siguiente: Jesús se había indignado con los discípulos y el dejad es tanto una expresión a que dejen de impedir a los padres llevar sus hijos a Cristo, como también es una exhortación a que se comprometan, que se involucren activa y ministerialmente en la obra de transmitir la fe a los corazones de los peques. Dejad que los niños vengan a mí. Me parece que es un mandamiento claro de Cristo que nos instruye a todos sus discípulos a permitir y facilitar a los padres y a las familias que sus hijos sean acercados al Señor y que reciban el toque del Espíritu y de la palabra en sus vidas. Y este mandato se ve reforzado por la siguiente expresión de Cristo a los discípulos: y no se los impidáis, no se los impidáis. Y aquí otro verbo, el verbo impedir, ¿no? Y esta palabra impedir aparece también en el contexto bautismal del libro de los Hechos, capítulo 8, 36, cuando el eunuco le preguntaba a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Hay impedimento. Hay impedimento. Al igual que cuando de la conversión de los gentiles en Hechos capítulo 10, que Pedro pregunta de forma retórica, pero también profundamente teológica, él pregunta: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados solo porque no son judíos? O aún reflexionando sobre la misma experiencia de Pedro, en el capítulo 11 de Hechos, versículos 16, 17, dice el texto: Juan bautizó con agua, se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios, impedir a Dios, poner trabas a la obra de Dios en la vida de una persona? Esta relación creo que es importante, puesto que la acción sacramental de la Iglesia al bautizar a niños y a adultos es la de acercarlos a todos a Cristo y jamás impedirlos de recibir la gracia del Señor. Y sabemos muy bien el porqué de ello, ¿no? Si volvemos al texto de Mateo, capítulo 19, en la secuencia dice: ¿por qué? Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos, como los niños. ¿Y por qué? Sigue el texto: os aseguro de que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Si no compartimos esa condición infantil, no tenemos parte en el reino de Cristo. En la antigüedad, las principales características que iban asociadas a los niños eran su vulnerabilidad, su total dependencia de los padres y su marginación social completa antes de alcanzar la vida adulta, que en el caso de los niños
era los 30 años. Hasta los 30 años él no tenía nada que decir, ¿no? No tenía nada que decir. Las niñas hasta los 12, 13, ¿no? Cuando entonces se casaban. Pero eso estaba asociado a la vida de los niños, a la vida de los infantes, ¿no? Pero Jesús quiere que los niños se acerquen a Él porque representan la clase de personas a quienes pertenece la experiencia de tomar parte de la fe, de tomar parte por la fe en el reinado eterno de Dios y de Cristo en el mundo, en el universo. Se trata de aquellos que se acercan con total dependencia de Dios. Esos son como niños, los que se acercan a Él con total confianza en su bondad, los que se entregan sin reservas a su Señor. Que a los niños les pertenece el reino de los cielos no trata solo de que en ese estado de inocencia están totalmente en las manos del Señor, no solo eso, sino que también nos introduce Cristo a un concepto más profundo sobre su reinado, o sobre el reinado, su reinado sobre los seres humanos. Si volvemos la página de la Biblia al capítulo 18, y leemos los versículos 1 a 5, ¿no? El capítulo 18 de Mateo 1 a 5, lo vemos respondiendo a la pregunta de quién es el más importante en el reino de los cielos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Es la pregunta. Y la respuesta nos sorprende. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que a menos que cambiéis y os volváis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Dice la tradición de la iglesia, ese es un dato muy curioso, ¿no? Dice la tradición de la iglesia que ese niño que Jesús tomó, hijo de uno de los discípulos, de uno de los seguidores, ¿no? Incluso se supone que sabemos los nombres, por lo menos de su padre. Dice que este niño que Jesús tomó como ejemplo de humildad y de un corazón que pertenece al reino de Dios, de mayor, fue el obispo de Antioquía llamado Ignacio. Se conoce por Ignacio de Antioquía, que, según la historia, fue un pastor fuerte y fue un teólogo de renombre en la iglesia primitiva, que fue condenado a morir devorado por las fieras en Roma, ahí por el año 108, entre el 108 y 110. Ese es el niño que Jesús tomó en sus brazos, que siguió fiel a su Señor toda su vida. Cuando miramos a los niños en la iglesia, se llena de ternura y de gratitud nuestros corazones, por supuesto, porque aprendemos con ellos el camino del reino de Dios. Aprendemos de su fragilidad. Aprendemos de sus necesidades tan básicas, de su completa dependencia. Depende de los padres y de nosotros para todo. De alguna manera podríamos decir que son el rostro de Dios mirándonos y sonriéndonos, indicándonos el camino de la confianza en la bondad divina, el camino de la simplicidad en nuestra relación con el Padre Celestial. Los bautizamos porque son herederos del pacto de Dios por medio de la fe viva ejercida por sus padres y por todos nosotros. Los bautizamos aunque todavía no creen como nosotros los adultos creemos, pero los bautizamos aún así porque no podemos negar el hecho de que están bajo la influencia de la fe de sus padres y de todos nosotros. Y porque la gracia de Cristo está sobre ellos, porque el reino de Dios les pertenece a ellos también. Dejad que los niños vengan a mí, como padres y madres, como abuelos y abuelas, como creyentes adultos, como iglesia de Cristo en este mundo, tenemos una misión. Quizás tenemos mejor, no tanto una misión, una deuda. Una deuda muy importante frente a la nueva generación que surge. Les debemos la fe. Somos responsables, misioneramente hablando, de transmitirles la fe en Cristo
por medio de nuestro ejemplo, de nuestra conducta y por nuestras palabras y enseñanzas. Una vida intensamente cristiana dentro de casa y en el contexto de la familia, también en la iglesia, es parte de nuestra deuda, de nuestra misión. Y eso es uno de los legados más importantes que podemos dejar a nuestros hijos y nietos. La verdad es que no sabemos qué camino seguirán nuestros hijos y nietos en el futuro. No conocemos el futuro. Si seguirán el camino de Cristo o no, o si lo rechazarán, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestra misión hacia ellos es permanente. Quizá llegue el momento en que ya no escucharán el Evangelio por nuestros labios, porque llevarán de por vida esa semilla de fe y de gracia en sus propios corazones y escucharán la palabra de Cristo ellos mismos leyendo y meditando y entregando sus vidas al Señor. Quizá llegue el momento en que nos tocará llorar y orar por ellos por un tiempo, pero lo hacemos plenamente confiados en la buena mano y en las promesas del Señor, sabiendo que Cristo sigue a su lado, al lado de cada uno de ellos, y que en su debido momento los atraerá irresistiblemente a su gracia eterna. Hermanos, dejemos que los niños se acerquen a Cristo. Amén.